Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este programa. Y pues vamos a empezar con las novedades. Ahorita lo que ha sonado mucho en los últimos días es la próxima visita que hará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Estados Unidos, en la que se va a reunir con Donald Trump, obviamente el presidente de ese país, con motivo de que inicia o está por iniciar el Tratado de Libre Comercio, que ahora se llama TEMEC, antes Telecan. Pues se va a reunir con él, ¿no? Y ha dado de qué hablar. Hay gente que está de acuerdo con esto, hay gente que no está tan de acuerdo con esto. López Obrador, por su parte, dice que ha accedido a reunirse con Donald Trump porque el trato es diferente al que nos estaba dando este mandatario, que hay una relación de respeto mutuo. Ha hablado pues de que han cambiado las relaciones entre México y Estados Unidos como para bien, ¿no? Mencionó incluso, llegó a mencionar esto de lo del operativo Rápido y Furioso, que fue un operativo encubierto de hace ya varios años, que dice que ya no se permite, etcétera, ¿no? Varias cosas, ¿no? Que supuestamente y en su percepción han mejorado la relación entre Estados Unidos y México. Y ahora podrán estar de acuerdo o no con que a lo mejor ya no es el mismo trato. Da a entender un poco también que pues se respeta más a México por parte de los Estados Unidos. Podrán también estar de acuerdo con eso o no, pero el hecho es de que sí es totalmente necesario que pues nuestro presidente vaya a visitar a ese país, al presidente de ese país, por muchas razones, porque vivimos en un mundo globalizado, porque todos necesitamos de todos, todos hacemos negocios con todos, y pues de hecho el país de Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, ¿no? Entonces pues era algo inevitable, era algo necesario, pero yo personalmente que sí está bien que vaya. También estaría bien si viene de visita Donald Trump y AMLO lo recibe, estaría bien también. Yo en lo personal nunca he visto mal pues esas relaciones. Es necesario, como dije. Pero no solo ha dado de hablar, no solo ha dado de qué hablar a raíz de eso, sino que también ha dado de qué hablar a partir de pues lo que hizo el 1 de julio, que celebró estos segundo aniversario de haber sido electo como presidente, ¿no? Realizó una ceremonia y todo. Mencionó que él ha sido uno de los presidentes, o más bien que es el presidente más atacado, ¿no? En todo un siglo, y que se están metiendo hasta con su familia, que se meten, que el pleito es con él y no con su familia, etcétera. Mencionó muchísimas cosas, ¿no? Y pues digo, es raro que López Obrador no dé de qué hablar. Siempre está como, pues no necesariamente como dictando la agenda, pero casi, ¿no? Y pues eso me genera pues como diferentes opiniones, ¿no? La verdad es que pues sí, ¿no? López Obrador, por una parte sí, es cierto, es muy criticado, pero la verdad es que todos los presidentes han sido criticados. O sea, eso de que es el presidente más criticado en un siglo, pues la verdad es que no. O sea, y a lo mejor antes no se veía tanto porque las redes sociales no estaban como tan presentes, ¿no? O sea, era eso, no había un lugar como de una comunicación tan inmediata, tan rápida, tan efectiva y tan masiva. Y ahora sí lo hay, entonces se hace más evidente. Pero la verdad es que, por ejemplo, Fox fue muy criticado, fue hecho una burla, la verdad. Cualquiera se burló de Fox, de sus botas, cualquiera se burló de sus frasecillas de esas del comes y te vas. Hasta la fecha es un chiste, o sea, es un chiste sus botas, es un chiste cuando dijo, no, pues yo dejé encargado el changarro. También fue un chiste cuando dijo todo esto de no, pues yo puedo decir cualquier cosa, yo total, yo ya me voy. O su frase de la sorta de babosadas, o sea, y todo el mundo lo criticó, todo el mundo se burló, todo el mundo lo insultó, lo llamó tonto, lo llamó incompetente, lo llamó muchísimas cosas, ¿no? Incluso hubo ingresos extraordinarios durante su gobierno por todo esto de que
sucedió lo de la guerra entre Estados Unidos e Irak y todo esto, y se vendió muchísimo petróleo, pero fue dinero que realmente no supo qué hacer con él y se perdió, y eso fue muy criticado en el gobierno de Fox. Con Calderón, digo, ni se diga, la estela de luz, lo de la guardería ABC, son cosas que se dijeron en su momento y hasta la fecha se siguen diciendo y se le siguen reclamando. Y no solo eso, o sea, también se meten a nivel personal, como por ejemplo que le llaman que es alcohólico, que es borracho, hacen memes con él, de que según enseña cómo hacer una cuba. Muchas cosas, ¿no? El comandante Borolas, que en su momento también le llamaron. Y pues digo, no solo a ellos, pues también a sus esposas. Por ejemplo, la esposa de Fox, Martita Sagún, la verdad también la hicieron un chiste. A Margarita Zavala también, y se metían con ella al grado también de que decían que su esposo le pegaba, o sea, que Calderón le pegaba, que la maltrataba y cosas así. Entonces, pues realmente a todos se les ataca. Y todos recordaremos todo lo que se decía de Peña, ¿no? Peña era una burla con patas, ¿no? Todo el mundo se burlaba, lo criticaba, y también a nivel personal, lo llamaban tonto, y probablemente sí lo era. Incluso hasta llegaron a decir que era homosexual, tantas cosas que lo criticaron a nivel de su desempeño como mandatario, pero también a nivel personal. También, por ejemplo, de la gaviota, pues hasta la fecha se siguen burlando de la gaviota. Entonces, la verdad es que todos los presidentes son atacados. Algunos dirán que con razón, otros dirán que sin razón, pero el hecho es que sí pasa. O sea, tampoco es como que sea el único que se le está diciendo. Hay mucha gente que sale y dice, no, es que ahorita todo critican y antes no decían nada. La verdad es que sí se decía y sí se criticaba los gobiernos anteriores, y la verdad también se metían con sus familias. O sea, la verdad sí lo hacían, se metían con sus esposas. Paulina Peña, o sea, por favor, ¿a poco ya se les olvidó a Paulina Peña? Y también todo lo que le dijeron, ¿no? Entonces, la verdad sí se me hace como de llamar la atención todo esto de que pues a todos se les ha criticado, y ahorita López Obrador como que se pone como en papel de víctima, como que, ay no, ya se meten mucho, ya mi familia. Pues, a él mismo le pareció muy gracioso todo esto del cállate chachalaca, ¿no? Y Riquín Canallín. Todo eso era muy gracioso, ¿no? Ahorita ya que está recibiendo los golpes, pues ya dice, ay no, ya se están metiendo mucho, soy el más atacado en la historia, y además hasta mi familia, pues, o sea, digo, o sea, es parte de, va con el cargo, ¿no? Algo de lo que igual se ha estado hablando mucho, pues es precisamente de la esposa de López Obrador, que yo creo que también por eso fue que dijo lo de es conmigo, no con ellos, ¿no? Porque a lo mejor siente que atacan mucho a su esposa, pero la verdad es que su esposa la regó terriblemente, ¿no? Cuando en esta situación en Twitter que le preguntaron, oiga, ¿cuándo va a atender personalmente a los niños con cáncer? Que ella respondió, pues es que no soy médico, ¿por qué no? Me imagino que usted sí vaya y atiéndalos, ¿no? y no, o sea, la verdad es que sí la regó. O sea, podía simplemente no contestar, o contestar, ¿sabes qué? Se está planeando que haga yo una gira por los hospitales donde se atiende a niños con cáncer para visitarlos o alguna cosa, ¿no? O sea, a fin de cuentas podía haber sido política y haberse inventado algo, aunque no sea, aunque en el momento a lo mejor no lo tuviera planeado, para decir, ¿sabes qué? Si se está planeando hacer una gira por los hospitales de oncología infantiles en México, se está planeando hacer una gira para visitarlos, ver lo que necesitan, etcétera, ¿no? Y aunque a lo mejor no sea cierto, y aunque a lo mejor a raíz de ese comentario comenzara a planear esa gira, pero pues hubiera sido una respuesta más diplomática, ¿no? Y digo, podría haber sido eso, o podría haber sido simplemente el no contestar nada. Y a lo mejor no contesta nada, y a lo mejor en planear para en 15 días visitar un hospital donde se atiende a niños con cáncer, visitarlo, y ya con eso más o menos como pues mitigar esa clase de comentarios, ¿no? A fin de cuentas. Digo, y eso en caso de que realmente no esté planeando hacer nada, porque a lo mejor sí está planeando hacer algo.
quiero pensar, a lo mejor sí está planeando hacer algo, pero si está planeando hacer algo, ¿por qué no le dijo también, sabes que se está planeando hacer esto y esto? Pero pues no, entonces realmente sí la regó, sí se vio como con mucha falta de empatía. Incluso salió una persona que es chef, dice, ahorita les digo su nombre, Erika Chulini, ¿no? Hizo una publicación, creo que en Twitter o Facebook o en los dos medios, en las dos redes sociales, y habló de todo esto que está haciendo, de una fundación, una organización que se llama Cocina con Causa, que sirve para llevarles alimentos a niños con cáncer, a mujeres que están en centros de readaptación, etcétera, ¿no? Y pues le increpó y le dijo, oiga, yo no soy médico, pero pues sí estoy como ayudando a la gente, tratando de ayudar personas. Y pues digo, toda la razón, la verdad es que sí. Y a lo mejor muchos no hacemos nada, pues ya sí, la verdad es que es cierto, podría ser cierto que muchos no hacemos nada, pero la verdad es que tampoco pues tampoco contestamos así. A lo mejor si alguien nos dice, oye, ¿y tú por qué no haces algo para ayudar? A lo mejor digamos, ¿sabes qué? Si tienes razón, a lo mejor soy un poco pues apático, o sea, pues no tengo tiempo, o tengo otros problemas, o no sé, a lo mejor podemos decir muchas cosas, pero no vamos a decir, pues no soy médico, ve, ayúdalos tú, así como diciendo, la verdad me vale, no tengo por qué, ¿no? Eso es el problema, ¿no? Porque prácticamente la forma en que respondió fue como decir, ¿sabes qué? No tengo por qué. Y de hecho, si en cualquier persona se pudiera ver mal, porque a lo mejor si alguien te dice, ¿por qué no ayudas a niños con cáncer? Y tú dices, siendo un ciudadano común, dices, ¿sabes qué? No tengo por qué, se va a ver mal. La verdad es que se va a ver mal, porque a veces el por qué es simplemente por amor al prójimo, ¿no? Y a veces eso no lo hacemos de todos modos, pero no contestamos así. Y si contestáramos así, aún a nosotros se ve mal. Imagínense en una persona, una figura pública que además es primera dama, que se supondría que tiene el cargo honorífico como de presidenta del DIF, que es algo honorífico, sí, pero a fin de cuentas es un cargo, ¿no? Y que respondas así como, pues no tengo por qué. Sí, o sea, realmente muestra que se está poniendo como en un lugar como poniéndose a sí misma en un pedestal, separándose de los demás, y pues no tengo por qué. Y eso me despierta muchas cosas, porque mucha gente decía cuando lo de Peña, bueno, ustedes recordarán que en 2006 en las elecciones fue el que ganó Calderón. Y bueno, muchos alegaron que ganó a causa de un fraude electoral. Y bueno, saben que estaba Calderón, que estaba López Obrador, y por el PRI creo que estaba Madrazo, me parece, Roberto Madrazo. Bueno, el punto es eso, ¿no? Luego en 2012, cuando gana Peña, pues nuevamente se lanzó López Obrador. Por el PAN me parece que iba Josefina Vázquez Mota. Pero bueno, el punto es que gana Peña Nieto. Y pues nuevamente no se argumentó todo esto de la compra de votos, etcétera. Pero a lo que voy es que se comparaba mucho, ¿no? Y decían, ponían fotos de la gaviota y fotos de Beatriz Gutiérrez Müller, y decían lo que pudimos haber tenido contra lo que tenemos, ¿no? Y humillaban así a la gaviota, ¿no? Nomás es la actriz, salió en el TV y novelas. Y de Beatriz Gutiérrez Müller sacaban todo su currículum, todos sus estudios y todo lo que había hecho. Y comparando, ¿no? Y decían, o sea, dando a entender que pues Beatriz Gutiérrez Müller pues es mucho mejor que la gaviota, ¿no? Y puede ser que sí, ¿no? Está mucho mejor preparada en cuanto a lo académico se refiere. Pero la verdad es que como persona pues sí deja mucho que desear. O sea, tampoco es la gran cosa. Y más con este tipo de declaraciones que dio. Entonces pues sí, o sea, saca a relucir que realmente no es tan buena persona, que realmente no es como tan del pueblo, que a lo mejor es algo de lo que su esposo Andrés Manuel López Obrador no le gusta, que a lo mejor es un poco fifí. Y pues
pues sí, ¿no? Digo, ahí queda esta situación, la verdad sí se vio mal. Y pues no solo eso, la verdad es que López Obrador también da de qué hablar, porque pues realmente a 2 años de su gobierno, casi 2 años, va como un año 8 meses, algo así. Y algunos dicen que 2 años, porque de hecho a partir de que ganó las elecciones, como que el gobierno que estaba en turno, que era el de Peña, realmente como que se desapareció y parecía que más el que daba la cara era López Obrador. Entonces por eso muchos dicen que López Obrador ya lleva, oficialmente no. Pero la verdad es que a este año 8 meses que va de su gobierno, la verdad es que realmente no se están viendo los resultados que muchos esperaban o esperábamos, ¿no? Y da mucho de qué hablar porque sale mucha gente a defenderlo. Ayer precisamente, y la verdad es que no es la primera vez que veo ese post. Ayer lo vi, pero ya tenía tiempo que lo había yo visto. Ahí menciona como varias cifras, ¿no? Supuestamente dice datos duros para aquellos que odian al presidente, ¿no? Y primero habla pésimo de los gobiernos del PRI y del PAN y los engloba como el PRIAN y todo esto. Y al principio no da como los números de López Obrador, sino que da como los números malos de los gobiernos pasados. Y o sea, son como muchas cosas, ¿no? Primero, ahí mencionan primero todo lo malo de los gobiernos pasados, porque creen que todo aquel que critica a López Obrador es porque en automático defiende a los gobiernos pasados, lo cual no necesariamente es así. Entonces de repente como que recurren a la fórmula del mismo López Obrador de: para evitar ver mis errores, le echo tierra a los de atrás. Lo mismo, o sea, para evitar ver los errores de este gobierno, le echamos tierra a los de atrás. Y no es que no se la merezcan o que no sea cierto. Y pero realmente ya en nada sirve que ahorita digas: no, pues es que el PRI se robó tanto, el PAN se robó tanto y todo esto, ¿no? Realmente ya no sirve de nada. Y muchos dirán: no, pero es que hay que saber. Ya no sirve de nada, aunque lo sepas, ya no sirve de nada. Lo importante es lo que va a hacer el presidente desde que entró hasta que salga. Eso es lo importante. Ahora también hay algo que quiero dejar claro. Ahorita dije que no es que no sea cierto. Sí, son como secretos a voces. Pero realmente las cifras que presenta ahí, presenta como cifras muy precisas, muy exactas, pero no dice de dónde la saca también ese post. Entonces sí es como, ok, si vas a poner todo eso, pero pon de dónde lo sacas, porque realmente, o sea, el hecho de que digas que estás con López Obrador no te convierte a ti automáticamente en un portavoz de la verdad. Entonces si vas a poner una información así como tan precisa según tú, pues pon la fuente de dónde está saliendo, porque das unas cifras, o da unas cifras esta persona que hizo este post, unas cifras impresionantes en cuanto a, no solo en cuanto a lo que robaron, probablemente sea así, pero también en cuanto a los ahorros que supuestamente está haciendo López Obrador y todo lo que se está ganando a través del gobierno de López Obrador, que se están generando, que se está ahorrando muchos recursos con todo esto de la austeridad y con todo esto del recorte de privilegios, y está bien, ¿no? Nada más la fuente y también el ver si realmente está habiendo un ahorro tan grande de recursos. Porque se acabó un fondo que era de reserva que llevó casi 19 años juntar. Él se acabó la mitad de ese fondo en el primer año de su gobierno. ¿Por qué sigue recortando y recortando? Porque simple y sencillamente no le alcanza. ¿Por qué ahora va a recurrir a tomar el dinero que estaba en los fideicomisos destinados como a funciones específicas? Ahora lo quiere tomar y disponer de él. ¿Por qué también quiere tomar de las afores? O sea, son como muchas cosas y dices, si realmente está habiendo un ahorro tan grande como dice este post, como dicen mucha gente que lo defiende, ¿por qué? Porque simplemente no le alcanza y no le alcanza y no le alcanza y parece como un barril sin fondo que no le alcanza y no le alcanza y no le alcanza. También otra cosa, hace ya algunas semanas o quizá algunos meses habló de que lo importante ya no era
como que medir el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, el crecimiento ya no era tan importante medirlo, sino que ahora lo que quería era medir el bienestar. Y o sea, está bien, ¿no? De hecho salieron algunos de sus defensores de López Obrador, incluso mostraron algunos videos de, no recuerdo qué fundación, pero que habla, ¿no? De que, o sea, se ve que esos videos no los hicieron a favor de López Obrador, sino que simplemente es como una fundación que trata como de crear conciencia de respecto a ciertos temas. Y ahí menciona de que en Ámsterdam están ocupando un modelo que mide el bienestar. Ahora, está bien. La cuestión es que para empezar, o sea, sí se está midiendo en Ámsterdam el bienestar, pero no es algo como que ya se está tomando ese modelo y se desechó totalmente el PIB. O sea, de hecho, en Ámsterdam es una ciudad de Holanda, y pues en Holanda todavía se mide el PIB a nivel nacional, todavía se mide así. Entonces puede ser que lo estén ocupando quizá de una forma experimental, por lo que entendí en el mismo video que ya se está ocupando, pero sí es más o menos como de una forma experimental. No es que ya eso se mide solamente y no hay otra medición, no, sino que es algo experimental y a lo mejor complementario a. Y sí, está bien, debe ser algo complementario. Y ahora especifica, bueno, en el video no especifica como tan claro las variables que maneja, pero sí se ve que hay un modelo que maneja y considera diferentes variables específicas. De acuerdo. Incluso también salieron y dijeron, no, es que sí hay mediciones de bienestar, hay mediciones de felicidad y las tiene el INEGI. Y la verdad es que sí hay, pero también son mediciones experimentales para empezar. 1. 2. Sí, a lo mejor se pudieran como desarrollar bien los indicadores y la medición de eso, pero nuevamente complementario a, porque sí es necesario saber qué tanto estás creciendo, porque sí hace falta crecimiento, porque a fin de cuentas necesitas crecer para poder distribuir lo que tengas entre la gente que tengas y que le alcance para vivir bien. Si lo que tienes en este momento lo quieres distribuir para que todos tengan bienestar, pero ¿qué pasa si no te alcanza? O sea, está bien que lo quieras distribuir y que quieras ser equitativo, pero ¿qué pasa si lo que tienes no te alcanza para distribuirlo y que la gente viva bien? O sea, necesitas obviamente crecer lo que tienes, que haya un crecimiento para poder distribuir. O sea, resulta incluso, imagínate ahora nada más, no solo el escenario de que haya un crecimiento nulo o bajo, no sé, del 0.1 al 0.9%, que es prácticamente nulo o muy bajo. Imagínate ahora que sea un escenario negativo. O sea, en vez de que estés ganando, pues estás perdiendo y vas a tener menos para distribuir y vas a tener menos para garantizar ese bienestar que supuestamente quieres medir. Entonces, sí es necesario que haya un crecimiento. Ahora, otro problema muy grave con esto es que muchos de sus seguidores, incluso el mismo López Obrador, cuando estaban en campaña, decían, es que él es el único con un proyecto de nación. Y él mismo decía, somos los únicos que tenemos un proyecto de nación. Conocemos la necesidad de hemos visitado cada estado de este país. Y bueno, alegaba muchas cosas, ¿no? Y con todo y eso, que ya tenía su proyecto y todo eso, jamás en campaña nunca mencionó, ¿sabes qué? Traigo este indicador de bienestar, traigo estas variables que lo componen, traigo este análisis de que México en este momento se encuentra así de acuerdo a esta medición, y el plan para cuando acabe mi sexenio es que México esté en este punto, en esta meta que nos hemos planteado de acuerdo a la medición del bienestar. Jamás, nunca mencionó eso en su campaña. Incluso él hablaba de crecimiento del PIB y decía y criticaba el crecimiento mediocre del neoliberalismo, que cuando mucho creció un 2%, etcétera, y decía que él iba a lograr un crecimiento del 4% del PIB. Es ahí donde dices, ¿realmente tenía un proyecto de nación?
realmente hay un respaldo de lo que está diciendo en cuanto a su medición del bienestar, porque sí, ajá, ya hay mediciones en el INEGI experimentales, ya hay a lo mejor otras ciudades, no países en general, pero ciudades que de repente lo están utilizando complementario a, sí, pero tú ya lo traías o te lo sacaste de la manga porque te diste cuenta que no estás haciendo crecer el PIB como habías prometido. Y no solo no lo estás haciendo crecer, sino que es más difícil de lo que tú pensabas y de lo que tú creías y que criticabas muy fácilmente, pero ya al momento que lo estás haciendo te das cuenta que no es tan fácil y que no puedes. Y es ahí realmente lo que molesta. A mí en lo personal sí me molesta porque se lo sacó de la manga. La verdad es que se lo sacó de la manga. Nunca en su campaña mencionó algo parecido. Y ahorita se lo sacó de la manga. A lo mejor alguno de sus asesores vio algún video, leyó algún artículo referente a la medición del bienestar en otras ciudades del mundo. Y dijo, oye, ¿sabes qué? No estamos haciendo esto. Si te preguntan, tú diles que se va a medir el bienestar. Entonces, realmente a mí eso es lo que me molesta. Que está mintiendo, o sea, él prometió una cosa y ese es el punto. Muchos dicen, no, es que ¿por qué le exigen tanto? ¿Por qué lo critican tanto? A nadie más le exigían. La verdad es que a todos se los exigía, pero realmente a él se le está exigiendo más porque él prometió más. Y fue muy severo y fue muy crítico y es el único que ha estado 18 años en campaña. Ningún otro candidato ha estado de 18 años en campaña echándole tierra al que queda y prometiendo cosas y poniéndose él mismo en un pedestal y diciendo yo soy incorruptible y yo voy a lograr esto y yo voy a lograr aquello y ellos no pueden y si yo estuviera lo haría así. Nadie más, o sea, él es el único que ha estado 18 años en campaña prometiendo cosas y criticando lo que está. Y ahorita resulta que no puede. Y resulta que se empieza a inventar cosas porque se les está inventando. No que no exista, pero él se las está inventando porque no las tenía contempladas y se da cuenta que no puede con el paquete. La verdad. O sea, y no voy a decir que es el peor gobierno porque quizá no lo es. Tampoco es el mejor presidente. Muchos dicen, no, el mejor presidente. No es el mejor presidente. O sea, la verdad, los niveles de desempleo vienen más o menos que cuando estaban con Peña. El crecimiento económico bajó muchísimo. Y no me refiero a lo que va a pasar en finales de este año 2020. Me refiero desde 2019. O sea, había un 2% con Peña. Ahorita en 2019, ¿sabes qué? No creció absolutamente nada. Quedamos a nada de que se declarara una recesión técnica. Y eso fue antes del COVID-19. Los niveles de inseguridad siguen igual. Algo que me sorprendió fue que el secuestro ya bajó tanto, en robo de auto bajó tanto y que en cuanto a homicidios dolosos que no bajó pero tampoco se incrementó. Entonces como que se mantuvo una tendencia y se revirtió esa tendencia que había al alza. Ahorita ya no está al alza, simplemente según él va como o sea, no va a la alza ni a la baja. No sé cómo decirlo, pero todo eso, ¿no? Y pues digo, está bien, son sus datos. Habrá que analizarlos con calma, con detenimiento. Realmente se observa y se percibe y se siente otra cosa porque todavía hay mucha inseguridad. Pero bueno, por lo que dice, hablaba de reducción del crimen, de diferentes crímenes en 30%, en 40%, son porcentajes muy altos de reducción. A lo mejor en el próximo año ya no haya crimen, o a 2 años ya no haya crimen, por lo que él estaba diciendo. Si a finales de su sexenio sigue habiendo crimen, quiere decir que quizá estaba midiendo mal y nos dio una mala medición. Pero bueno, eso ya con el tiempo lo veremos. En lo personal yo sí percibo que sigue habiendo violencia, que sigue habiendo inseguridad, que sigue habiendo asaltos, que sigue habiendo robos de auto. O sea, sigue habiendo muchas cosas. Yo en general así lo percibo. Yo. No sé si haya más personas que lo perciban así también. Probablemente haya algunos que no, que ya se sientan que viven como pues en Noruega o en Finlandia o en uno de esos países que tienen un índice de criminalidad casi en cero. Entonces a lo mejor muchos ya se sientan así. La verdad yo no veo que esté así. Pero bueno,
Y pues la verdad es que no estaba pudiendo con el paquete. Y o sea, nadie lo hizo mejor que él. O sea, todos lo han hecho mal. Todos han tenido más errores que aciertos. Porque sí, han tenido aciertos, aunque sea uno o dos en sus gestiones. Pero López Obrador no es la excepción. Y ese es el problema, que él dijo que él iba a ser la excepción. Que él dijo que él era diferente. Y eso es lo que molesta. Dicen, ¿por qué le exigen tanto? Porque él mismo se puso así, él mismo. O sea, imagínate, 18 años se la pasó peleando el puesto para que ahorita salga con que no puede. O sea, ¿cómo crees o cómo creen que va a reaccionar? Pues es lógico que va a decir, no, ¿sabes qué? Nos mentiste y eres más de lo mismo. Tampoco es el peor, o sea, muchos dicen, es que es el peor presidente. No, pues no, o sea, es un mal presidente, sí. Un mal presidente. Trata de repente como de hacer cosas buenas. Por ejemplo, lo del salario mínimo que lo subió es muy bueno. La pensión a adultos mayores es muy buena. Hay mucha gente que lo necesita para vivir dignamente. Y pues les ayuda. A lo mejor no es que les satisfaga completamente sus necesidades, pero les ayuda. Pensiones a discapacitados les ayuda. Lo de la refinería habrá que verse. El Tren Maya habrá que verse, pero ahí también hay un problema muy grande. Había dicho que iba a ser ecológico y que iba a funcionar con electricidad, pues resulta que va a funcionar con diésel. Y son ese tipo de cosas las que molestan, realmente son ese tipo de cosas. Primero se puso en un pedestal a sí mismo, 18 años peleando el puesto, y ahorita resulta que no, ningún candidato había estado en esa situación. Teniendo el respaldo del Congreso, teniendo el respaldo incluso en la Suprema Corte, teniendo un fiscal a modo, teniendo el respaldo de mucha gente que votó por él, y no puede, y eso es lo que molesta, y eso es lo que se le critica. Nadie está diciendo que sea peor que los del PRI o los del PAN, pero es prácticamente lo mismo. Y también hay algo que sí hay que recalcar. Muchos dicen, no, es que ya con el tantos años del PRIAN y todo esto, ¿no? Como si fuera lo mismo, el PRI y el PAN son lo mismo y siempre han estado gobernando y tanta cosa, ¿no? La verdad es que si lo vemos fríamente, siguen gobernando el PRI y el PAN. La verdad, o sea, y si piensas que cambiaste a los partidos en el poder, la verdad, pues es que no, sigue gobernando. López Obrador estuvo creo que 14, 15 años en el PRI. Mario Delgado, él no recuerdo en qué partido estaba, pero Bartlett era del PRI, o sea, tipo Marcelo Ebrard también era del PRI. Tatiana Cloutier, que estuvo mucho en la campaña, todo eso era del PAN, o sea, sigue el mismo partido predominante. O sea, si lo quieres ver así, sigue el mismo partido predominante, que es el PRI y el PAN. Siguen los mismos, o sea. Y ese también es, pues me causa mucho conflicto, ¿no? Porque, o sea, a fin de cuentas, si lo quieres ver tan estricto, porque muchos dicen, no, es que el PRI y el PAN y eran aliados y gobernaron tan mal y etcétera, pero que ahorita ya lo sacamos del poder, pues no, siguen los mismos. Y otra cosa, dicen, no, pues es que tantos años del PRI y del PAN y ahorita como esperan tanto de López Obrador y en 6 años no va a poder componer todo, etcétera. Ok, todos los presidentes gobiernan 6 años nada más. Nadie gobierna 15, nadie gobierna 20. No ha habido un presidente después de la revolución que gobernara 20 años. Todos gobiernan 6 años. Y, o sea, entonces eso de que, en 6 años no, todos gobiernan 6 años. Peña gobernó 6 años, Calderón gobernó 6 años, todos gobiernan 6 años. Es mentira eso de que, tantos años del PRI del PAN. Cada presidente que ha estado ha gobernado solo 6 años. Y en 6 años tienes que dar un resultado, bueno o malo, pero lo tienes que dar. No es cierto de que, pobrecito, no es como que todos habían gobernado, cada presidente gobernó 20 años y pues ahorita al peje pobrecito nomás le dan 6, no, todos gobiernan 6 años y en 6 años tienes que dar tus resultados y si prometiste algo, por lo menos cumplirlo. No te escudes diciendo, no, es que no pude por el PRI, por el PAN.
No pude por lo que hizo Calderón, no pude por lo que hizo Fox, no pude por lo que hizo Peña. No, o sea, por lo menos trata de cumplirlo y asume tu propia responsabilidad. Asume tu responsabilidad. Y a mí eso, fíjense que eso sí me molesta. Yo lo veo mucho. Dicen, ay, pero es que la violencia no es culpa del PG. Si lo vemos en estricto sentido, tampoco fue culpa de Peña. Y los muertos en el sexenio de Peña fueron de Peña. Los muertos en el sexenio de Calderón fueron de Calderón. Y a lo mejor él sí tuvo la culpa por lo que inició la guerra contra el narco y todo lo que quiera, sí. Pero los muertos en su sexenio fueron sus muertos. Los muertos en el de Peña fueron sus muertos. Los muertos en el de López Obrador deben de ser sus muertos. Nada de que, ay no, pobrecito, él no tiene la culpa. Son sus muertos, son su responsabilidad. En cuestión económica lo mismo, o sea, dicen, no, pero es que cómo va a mejorar la economía después de tantos años. La economía, los resultados que hubo en el sexenio de Peña fueron sus resultados. Los resultados que hubo en el sexenio de Calderón fueron los resultados de Calderón. Ahorita los resultados que haya con el PG son sus resultados y es su responsabilidad. Y bueno, casi no me gusta hablar de estos temas porque son un poquito escabrosos, peligrosos. A la gente no le gusta, de repente se puede prestar para muchas cosas que se enoje la gente. Pero bueno, la verdad, no sé quién vaya a oír este programa. Espero que el que lo escuche no se enoje. La verdad creo que, como dije, no es el peor presidente, pero tampoco es el mejor como lo quieren poner. Y tampoco es el más criticado. Sí se le critica y se espera mucho de él porque él mismo prometió muchas cosas. Pero pues a fin de cuentas todos han sido criticados. Y no solo ellos, sino sus familias. Y no solo su gestión, sino a forma personal. Entonces, pues digo, es parte de esto. Y debes de saber a lo que te enfrentas. Debes de saber a lo que le tiras, ¿no? Imagínate, si con esto ya se está sintiendo mal López Obrador, imagínate si empieza a recibir como amenazas reales, así, no sé, de grupos criminales y todo esto. Pues qué va a hacer, ¿no? ¿Se va a poner a llorar? Pues no, o sea, es parte de, viene con. No puedes querer nada más lo bueno del cargo y lo malo no, las críticas no, los insultos no, las burlas no, las amenazas no, pues no, o sea, tú te metiste y sabías a lo que ibas. Si no quieres eso, pues mejor no te metas y está bien, es muy respetable la gente que no se mete en eso, en la política y que no le gusta, pues también es respetable, pero si te quieres meter, pues métete. Y bueno, muchas gracias, espero de verdad que no se enojen, quien sea que lo llegue a oír, y pues me despido, espero escucharlos, o más bien que me escuchen, hasta luego.